Un día cualquiera comienzan a aparecer portales por todo el mundo, de los cuales salían criaturas muy poderosas de otra dimensión, a las cuales las armas convencionales no les hacían nada. Por más que los atacaban, no lograban matarlos, pero al mismo tiempo empezaron a surgir humanos con habilidades únicas que les permitían combatir contra esas criaturas, y comenzaron a vencerlas. Pero dependiendo de la fuerza con la que nacieras y el nivel de poder mágico que tienes, se te asigna un rango, siendo el más alto el de rango S, y mientras más débil, tu rango baja desde la A hasta la E, siendo la E la más débil. Pero el gran detalle con esto es que una vez que se te asigne un rango, es imposible cambiar el rango, debido a que por más que entrenes o practiques, tu nivel ya no aumentará. Song es un chico el cual casi no tiene poder mágico, siendo siempre el más débil en las misiones, cuando se trata de vencer enemigos, e incluso es conocido por ser el más débil entre todos los cazadores, pero a pesar de eso, sigue yendo debido a las recompensas que se encuentran en estos lugares. Cada enemigo que vencen tiene una gema, que dependiendo del grado de dificultad es el valor monetario que tiene. Las gemas de mayor rango se pueden utilizar para crear armas sumamente poderosas, pero el gobierno está interesado en ellas debido a que producen una gran cantidad de energía para abastecer el país, siendo mucho más segura y limpia que las existentes. Es por eso que son muy valiosas. Mientras estaban en la mazmorra, Song logra conseguir una gema de clase E, pero después es lastimado de gravedad por otros los monstruos. Mientras lo curaban, los demás con sus habilidades vencen con facilidad a todos los monstruos del lugar, debido a que era una mazmorra de grado D, pero cuando terminan se encuentran con un pasadizo secreto que conecta con otra mazmorra. Todos, al querer más recompensas, deciden ir. Song decide ir con ellos también porque resulta que el motivo por el cual es cazador, a pesar de ser muy débil, es porque su papá desapareció, su mamá está hospitalizada y su hermana está estudiando. Más que nadie necesitaba el dinero para solventar a su familia. Cuando llegan a la segunda mazmorra, se encuentran con una gran puerta gigante. Cuando entran, no había ninguna criatura en el lugar, solo estatuas, y de repente la gran puerta se cierra, y cuando intentan salir, una de las estatuas cortó en dos a uno de los cazadores. Además que en el fondo de la habitación había una estatua aún más grande que las demás, que sacó un poderoso rayo por sus ojos, carbonizado todo a su paso. Por suerte, Song logra esquivar el ataque debido a que al estar tantas veces su vida en peligro, logró predecir el ataque y esquivarlo a tiempo, pero entrando en un pánico inmenso debido a que sabía en el fondo que no había forma de que saliera con vida de esa situación. La situación era demasiado peligrosa y no sabían qué hacer, hasta que el líder de la expedición menciona que había unas runas con 3 reglas escritas en ella. La primera era respetar a Dios, el cual probablemente sea la estatua gigante que lanza el rayo, así que Song les pide a todos que agachen su cabeza como señal de respeto al dios. Cuando hacen eso, la estatua deja de atacarlos y se apagan sus ojos. Pero no solo eso, la expresión de la estatua había cambiado, sonriendo de una manera muy tenebrosa. Después la estatua se para del asiento y se comienza a acercar hacia ellos, recordando que la segunda regla era el alabar a Dios. Uno de los chicos comienza a rezarle, pero la estatua no se detiene y lo pisa. Mientras las demás estatuas masacraban y eliminaban a los cazadores, Song descubrió que las estatuas con instrumentos musicales, cuando te acercas a ellas, se activan y tocan música, lo que hacía referencia a alabar a Dios. Es por eso que todos corren a una de las estatuas, pero Song tiene problemas y apenas logra llegar a una, pero perdiendo una de sus piernas en el intento. Después se activa la tercera regla, que es creer en Dios, y se activa una mesa de sacrificio en el centro de la habitación, decidiendo que el líder de la excursión sea el sacrificio. Pero cuando entra al centro, solo se activa una flama, así que todos deciden entrar al círculo, encendiéndose más llamas, y a su vez se abre la puerta de la entrada, pero se activa un reloj de flamas que activa las estatuas y comienzan a acercarse lentamente hacia ellos. Cuando uno se salía del círculo, la puerta de la entrada se cerraba un poco, así que uno por uno, del miedo que sentían, deciden escapar sin importar qué les pasara a los demás, hasta que se termina quedando solo Song, debido a que él no podía correr porque le faltaba una pierna. Cuando el tiempo del reloj se termina, las estatuas comienzan a destrozar a Song hasta dejarlo todo moribundo. Mientras esto pasaba, comienza a lamentarse el egoísmo de todos al decidir escapar, ya que se justificaban diciendo que ellos tenían familia, pero Song también tenía familia, también quería regresar con ellos, y ahora él es el que no podrá volverlos a ver, deseando el tener una oportunidad más. Después del accidente, Song despierta en un hospital sin ninguna de sus heridas y con todas sus extremidades, pensando que todo había sido un sueño, pero después llegan unos inspectores de la Asociación de Cazadores explicando lo que pasó, diciéndole que no fue un sueño y que solo 6 personas sobrevivieron a ese suceso. Pero lo más extraño de todo fue que cuando llegó la ayuda ya no estaba la mazmorra y solo encontraron a Song inconsciente, diciendo que lo más probable es que haya tenido un despertar después de su despertar. Normalmente las personas cuando despiertan su energía ya no hay forma de incrementarla o hacerse más fuertes, pero hay casos muy extraños que tienen un segundo despertar, pudiendo llegar a rangos más altos como la A o incluso la S, pero cuando le hacen la prueba a Song se dan cuenta que su energía es tan baja como la de un civil, descartaron la teoría de un segundo despertar. Pero algo inusual con él es que aparece una pantalla como de videojuego enfrente de Song que nadie podía ver, en la cual le salían mensajes respecto a misiones de entrenamiento y actividades por hacer. La primera que le salía era hacer ciertas cantidades de sentadillas, pero Song decide ignorarla. Como castigo, lo teletransporta a un desierto donde la misión de castigo era sobrevivir 4 horas contra un insecto gigante que quería matarlo. Durante 4 horas, Song corrió por su vida para sobrevivir, y cuando terminó el tiempo, apareció otra vez en la habitación del hospital, entendiendo que no debía rechazar
rechazar las misiones que se le asignaban en la pantalla. Pasan los días y comienza a hacer los ejercicios y misiones que le dejaba, y cada que las terminaba le dejaba subir un poco sus atributos, como si de un juego se tratara, aumentando poco a poco su fuerza. Dentro de los logros que había conseguido, recibe una llave para abrir una mazmorra oculta, así que decide ir a hacerla él solo, ya que ahora que había subido un poco sus estadísticas, podría hacer mazmorras de bajo nivel, aunque en el peor de los casos, escaparía para evitar el morir. Cuando llega al punto donde se encuentra la mazmorra, se da cuenta que ya no podía escapar, ya que la entrada se bloqueó por completo, encontrándose con 3 goblins, que logró vencer muy difícilmente. Pero eso no fue todo, ya que después de eso, llegó un lobo que lo dejó contra las cuerdas a punto de matarlo. Pero Song en el último momento logra esquivar el ataque del lobo, mostrando que también tenía mayor agilidad y fuerza, dándole un fuerte golpe directo al lobo. Pero con ese ataque no sería suficiente, es por eso que saca una espada de su inventario para poder enfrentarse al lobo, logrando cortarlo. Después aparecen otros más que vence con mucha más facilidad, ahora que ya no estaba muerto de miedo. Cuando los vence, sus estadísticas subieron todas un poco, descubriendo que matando más monstruos hace que sube de nivel, y cada que sube de nivel, sube un punto todas sus estadísticas, dándose cuenta que es importante subir las demás estadísticas y no solo la de fuerza. Durante un rato siguió matando muchos monstruos de la mazmorra, hasta que subió bastante sus estadísticas y su nivel, pero sabiendo que el jefe que está en la parte de abajo sería mucho más fuerte. Cuando llega, se topa con una serpiente gigante mucho más fuerte y veloz que los demás monstruos. Los ataques de Song no le hacían absolutamente nada, y lo único que podía hacer era esquivar los ataques y defenderse, pero en la frustración de querer ser más fuerte, se lanza hacia la serpiente y con la fuerza de sus brazos lo estruja tan fuerte que lo aplasta, venciéndola al fin, subiendo muchísimo sus estadísticas y dándole un arma nueva mucho más fuerte. Al salir de la mazmorra, se encuentra con uno de los portales de la mazmorra que terminó liberando a uno de los monstruos que estaba adentro. Ya solo faltaba vencer al jefe, pero los cazadores que estaban no lograban hacerle nada. Song desde lejos analizó la situación y con una espada rota que tenía, la lanzó con todas sus fuerzas, rompiendo la defensa del monstruo y venciéndolo, mostrando el gran aumento de poder que obtuvo al haber completado la mazmorra. Incluso la gente lo empezó a comparar con un cazador de alto rango. Song siguió entrenando sin parar y mejorando de forma más proporcional sus estadísticas para hacerse más fuerte, pero mientras más las subía, también su físico cambiaba junto con él. Se hizo más alto, su cuerpo estaba más fornido e incluso su rostro comenzaba a perfilarse más. Incluso muchas de las enfermeras del hospital comenzaban a enamorarse de él por su cambio de físico tan repentino. Cuando salió del hospital, necesitaba pagar la renta de su departamento, por lo que tuvo que comenzar a buscar misiones de mazmorras de bajo nivel, porque al ser de rango E, no podía ir a misiones de rangos altos. Además que si pedía su cambio de rango, iba a llamar demasiado la atención de la asociación y de los medios de comunicación, por lo que no tenía otra opción más que acoplarse a misiones de bajo rango, encontrándose una de clase C, pero en la cual solo iba a ser el cargador de todo el equipamiento de los cazadores. Pero cuando entran a la mazmorra, las habilidades de Song son de mucha utilidad para poder anticipar la llegada de los monstruos y que los cazadores los logren vencer de forma eficiente. Pero Song comenzó a sospechar de los cazadores, ya que en los términos de la misión decía que se dividirían todas las ganancias en partes iguales entre todos, incluso con Song, que solo cargaría las cosas, lo que era demasiado sospechoso. Cuando llegan a la sala del jefe final, se encuentran con un montón de minerales que equivalían a cantidades muy grandes de dinero, por lo que los cazadores deciden traicionar a Song y al otro chico que iba, encerrándolos contra el jefe, para así quedarse con más recompensas para ellos solos. Así que Song comienza a prepararse para pelear contra el jefe final de la mazmorra. Song comienza a analizar la situación, al jefe al cual se iba a enfrentar, ya que los enemigos a los cuales había vencido antes eran más débiles que el que estaba enfrentando. Comparando las criaturas de antes, la serpiente gigante que enfrentó antes era un jefe de rango D, al igual que el golem que destruyó, confirmando que este era el jefe más fuerte que había enfrentado hasta ahora. Al comenzar sus ataques con su arma, se da cuenta que sus ataques no le hacen nada. Por más que lo cortaba y atacaba, no lograba hacerle ningún daño. Era demasiado resistente su piel. Lo único que lograba hacer era esquivar sus ataques con la agilidad y velocidad que tiene. Así que en su estrategia, tiene planeado utilizar la habilidad de su arma, que es la parálisis, y un poderoso veneno. Si lograba aceptarle un poderoso golpe a la araña gigante, tendría la victoria, pero su dura coraza no se lo permitía, por lo que utilizando una poderosa habilidad de velocidad, potencia su velocidad y se acerca hasta el rostro de la araña, enterrándole múltiples veces su arma en los ojos de la araña, que terminó cayendo envenenada al suelo y muriendo, haciendo que Song subiera aún más de nivel. Al poco rato, los cazadores que habían abandonado a Song y al otro chico regresan esperando que el jefe ya hubiera acabado con ellos, pero cuando llegaron vieron al jefe tendido en el suelo, pensando que el jefe era demasiado débil y es por eso que lo vencieron. Después de eso, intentaron matar a Song y al chico para robarle sus pertenencias, ya que el chico que iba con Song al parecer es hijo de un hombre muy rico y es por eso que portaba un equipo muy costoso, a pesar de ser de rango D. Uno de los cazadores ataca a Song. Después de eso, le aparece una nueva pantalla con una misión que le decía sobre eliminar a los 6 cazadores que lo intentaron matar. En caso de que no cumpla la misión, el castigo será que se le vaya a parar el corazón. Song ahora tiene que elegir entre su vida o la de los cazadores, pero él no dudó en ningún momento, ya que eran personas malas que solo buscaban acabar con ellos, por lo que empezó a eliminarlos uno por uno hasta que quedó solo el líder. Al ser un cazador de rango C, se confió y utilizó muchas habilidades que potenciaban su fuerza y resistencia,
pero incluso con eso, Song lo aplastó en un instante y terminó cortándole la cabeza. Al salir de la mazmorra, simplemente reportaron que todos los cazadores de rango C fueron eliminados por el jefe de la mazmorra y solo quedaron Song y el chico de rango D. Después de lo sucedido en la mazmorra, unos días después el chico de rango D, que sobrevivió junto a Song, lo cita en un restaurante para poder hablar y ofrecerle cantidades altas de dinero para que lo ayude a poder sobrevivir 20 misiones de mazmorras, para así poder conseguir un rango importante entre los cazadores, contando que su papá, al ser una persona muy rica por tener constructoras muy importantes, quiere crear su propio gremio de cazadores, para así mandarlos a las mazmorras y sacar aún mayor provecho de las recompensas que se encuentran, pero para ello necesita que su hijo se posicione y alcance rangos importantes para poder comenzar el proyecto, pero para lograrlo le pide a Song que lo proteja y le pagará cantidades muy altas de dinero, pero Song se niega, ya que a futuro esa cantidad de dinero no sería nada debido a que sigue subiendo de nivel, incluso podrá llegar a ser un cazador de rango S o hasta superior, así que lo rechaza. Después, mientras entrenaba en el parque, logra desbloquear una recompensa especial, recibiendo una llave de una nueva mazmorra, pero esta mazmorra era de rango S, pero así como la dificultad era aún mayor, la recompensa que recibiría era igual de buena, ya que la recompensa se trataba del elixir de la vida, que le permitía curar a cualquier enfermedad, dándole esperanza de poder salvar a su mamá, que estaba muy enferma, así que sin pensarlo dos veces, decide entrar a la mazmorra de rango S, pero en cuanto llega, se topa con un cerbero que era mucho más fuerte y resistente que él, lastimando gravemente a Song con muy pocos golpes, incluso haciendo que perdiera extremidades con sus ataques. Los ataques seguían y Song trataba de hacer todo lo posible para sobrevivir, en lo que el efecto de su arma hacía efecto, hasta que logró hacerle daño de la criatura múltiples veces y así vencerla, pero dejándolo a punto de morir, demostrándole que aún no está listo para entrar a la mazmorra, ya que como ese monstruo habría muchos adentro, pero prometiéndose que regresaría muy pronto. Ahora Song necesita subir de nivel lo más rápido posible para poder entrar a la mazmorra de rango S y lograr conseguir los ingredientes para el elixir y poder curar a su mamá de la enfermedad que tiene, así que vuelve a buscar a Jinho para aceptar la oferta que le había propuesto anteriormente, pero con la condición de hacer las mazmorras solo entre ellos dos y así poder subir de nivel con mayor velocidad. Jinho termina aceptando, ya que al terminar las 19 mazmorras que le faltan, podrá poner en marcha el plan de su papá para abrir su propio gremio, ya que en la actualidad solo hay 5 gremios importantes que son los encargados de vender y entregar las recompensas y materiales que se encuentran en las mazmorras, pero los cazadores de clase S ya comenzaban a enterarse de los planes de la constructora de la familia de Jinho, por lo que están muy al pendiente de sus movimientos y lo que están haciendo. Song, mientras esperaba mensaje de Jinho para alguna mazmorra de rango C, termina aceptando una de rango D para poder generar aunque sea un poco de experiencia en lo que espera. Cuando llega al punto de encuentro, se da cuenta que los demás cazadores que iban a ir a la mazmorra eran los sobrevivientes de la mazmorra donde Song casi muere y en donde lo terminan abandonando, pero al ser muy pocos, la asociación envía a otros 3, pero con la diferencia de que son convictos y los reclutaron con la condición de reducir su condena si colaboraban, ya que ahorita tienen escasez de cazadores. Al entrar a la mazmorra se comienzan a topar con múltiples goblins a los cuales vencieron demasiado fácil, pero todos se sorprendieron del gran cambio que tuvo Song, ya que era la primera mazmorra en la que veían que no salía lastimado y que además vencía a los enemigos con mucha facilidad. Mientras más avanzaron en la mazmorra se toparon con 3 caminos diferentes, pero el cazador de rango B, que había mandado a la asociación para vigilar a los convictos, les dice que se dividan para poder abarcar los 3 caminos y acabar la mazmorra lo antes posible. Cuando se separan, el cazador de rango B aprovecha para eliminar a los convictos, ya que unos días antes, el papá de una de sus víctimas le ofreció una gran cantidad de dinero para eliminarlos y él decidió aceptar el trabajo. Cuando los eliminó, 2 cazadores alcanzaron a ver lo que había hecho, por lo que decidió eliminarlos también, pero los gritos se alcanzaron a escuchar entre los túneles y el grupo de Song decide ir a ver qué está pasando. Cuando llegan, se encuentran con todos los cadáveres, pero dándose cuenta que no eran heridas causadas por un monstruo, sino de un arma. Después, desde las sombras, el cazador de rango B intenta atacarlos y eliminar a la sanadora del grupo, pero Song detiene el ataque. Cuando logran entender la situación, se dan cuenta que el cazador de rango B es de los cazadores que les gusta eliminar gente dentro de las mazmorras, así que el líder del grupo, a pesar de ser de rango C, hace todo lo posible para intentar vencerlo, aunque la diferencia de su fuerza era bastante y termina muy lastimado, aunque Song impide que lo eliminen y comienza a enfrentarse a él. Al principio, en cuestión de fuerza y velocidad estaban muy igualados y se complicaba que hubiera un vencedor, hasta que el cazador de rango B utiliza una habilidad que le permite ocultar su presencia y atacar sin que le puedan detectar, pero al final Song decide ponerse serio en el combate y lo elimina con su daga envenenada. Los pocos cazadores que sobrevivieron estaban muy agradecidos con Song por haberlo salvado y prometieron guardar su secreto. Incluso en los testimonios de lo ocurrido en la mazmorra dijeron que el líder del grupo logró vencer al cazador de rango B gracias a la sanadora del grupo. Tras haber salido de la mazmorra y haber sobrevivido contra el asesino de cazadores de rango B, uno de los cazadores de la asociación de rango A le comenta a Song que tenga mucho cuidado a partir de ahora, ya que tras lo sucedido en la mazmorra
mazmorra de rango C, donde solo él y Jinho sobrevivieron, un famoso cazador de rango S va a venir a buscarlo para vengarse por la muerte de su hermano menor, diciéndole que tenga mucho cuidado, ya que las leyes no aplican para los cazadores de rango S, ya que son seres muy poderosos, considerados incluso como calamidades en la sociedad. Ahora que Song sabía todo esto, sentía una mayor prisa de subir de nivel de forma muy rápida, ya que en estos momentos su nivel es equiparable al de un cazador de rango B, pero sin lograr llegar a uno de rango A, así que junto a Jinho comienzan el plan de realizar 19 mazmorras de rango C. Para ello, Jinho contrata a 6 cazadores lesionados, borrachos o de bajo rango para completar el grupo de 8 cazadores, ya que si no se juntan ese mínimo, no está permitido entrar a las mazmorras, pero con el acuerdo de que solo Jinho y Song entrarían a la mazmorra. Con esto en mente, Song vence muy fácilmente a cada enemigo que se le interpone en su camino. Gracias a eso, comienza a subir muy fácilmente de nivel, desbloqueando muchas nuevas habilidades que solo hacían que se volvieran más fuerte, hasta que después de realizar varias mazmorras, desbloquea una misión para cambiar de rango. Sin saber bien lo que era, decide guardarla para después. A los pocos días, uno de los reclutadores de uno de los mejores gremios de Japón, el Tigre Blanco, decide investigar a Song para reclutarlo en su gremio, pero cuando deciden buscarlo, Song los rechaza, ya que Jinho le estaba ofreciendo sumas de dinero mucho más grandes, además de amenazar al investigador que no puede decir nada sobre su despertar, ya que quiere seguir manteniéndolo en secreto por un tiempo. Después Song decide emprender un viaje de algunos días para ir a la misión que el sistema le marcaba para poder cambiar de rango. Song Jinwoo logra retirarse bastante de la ciudad para poder hacer la misión de cambio de rango, pero algo peculiar de esta misión es que él la podía hacer cuando él quisiera y en donde él quisiera, a diferencia de las demás misiones y mazmorras que ha entrado. Cuando acepta la misión, un portal gigante aparece enfrente de él. Al entrar, se topa con un caballero en un castillo. Lo intenta atacar con su daga, pero no logra hacerle nada, teniendo que recurrir a su fuerza para vencerlo a golpes. A los pocos segundos, aparecen más caballeros que atacan a Song Jinwoo, pero él los vence con su fuerza. El problema era el desgaste que le estaba implicando, ya que una de las condiciones de esta mazmorra es que no puede utilizar efectos de poción ni tampoco sanar sus heridas al subir de nivel, así que el daño y desgaste se le comenzaron a acumular, además que llegaban nuevos enemigos que ya no solo eran caballeros con armaduras y espadas, sino también magos que lanzaban bolas de energía, asesinos que tenían la habilidad de sigilo y podían atacarlo desde las sombras, y también los arqueros que lanzaban flechas desde la distancia. Pero la ventaja que tenía Song Jinwoo es que había mejorado todas sus estadísticas, siendo capaz de poder esquivar cada ataque y contraatacar de forma eficiente. Al terminar con todos los enemigos de la mazmorra, solo le faltaba el jefe final, el cual era un caballero de armadura roja llamado Igris, que estaba protegiendo un trono vacío. La velocidad, fuerza y habilidad con la espada eran muy superiores a las habilidades de Song Jinwoo, dándole una paliza al instante. Cada golpe que lograba asestarle le dejaba muy herido, pero los ataques de Song Jinwoo no le hacían nada a Igris, teniendo que recurrir a los ataques físicos. Cuando se despojó de su daga, Igris hizo lo mismo con su espada, convirtiéndose en una batalla de golpes, pero Igris tenía la delantera y superioridad en todos los aspectos, dejando muy moribundo a Song Jinwoo de la paliza que le había dado, quedando a merced de Igris en el trono que estaba vacío. Y cuando le iba a dar el golpe de gracia, Song Jinwoo saca su daga y se le entierra en el único orificio donde la armadura no cubría, que eran los ojos. Aprovechando esta brecha, siguió atacándolo en zona en donde pudiera seguir lastimándolo, hasta acabar con él. Cuando pensó que todo ya había terminado, se desbloqueó una serie de combates, abriéndose muchos portales de los cuales empezaron a salir caballeros, además de un cronómetro que contaba con el tiempo que pudiera resistir Song Jinwoo. Pero al ser demasiados enemigos, se le comenzó a complicar las cosas, y cuando intentó escapar, ya era muy tarde, porque lo habían acorralado entre todos los caballeros que había. Song Jinwoo, al estar al borde de la muerte, usa todas sus fuerzas para poder resistirse a los ataques de todos los caballeros, pero mientras más pasa el tiempo, siguen saliendo más, complicando todo. Cuando estuvo a punto de morir, se activa el castigo por no haber hecho la misión diaria, llevándolo a un desierto donde aparecieron un montón de 100 pies gigantes que atacaban a Song Jinwoo, pero la ventaja es que sí podía curarse al subir de nivel en esta zona, además de poder usar sus pociones. Cuando se recuperó al 100, aprovechó para comprar una daga que le permitiría hacer más daño a las criaturas con armadura, dándole una ventaja contra todos los caballeros que iba a enfrentar. Cuando volvió a aparecer en la mazmorra, ya había muchos más caballeros que antes, pero Song Jinwoo había logrado detectar que al matar a los caballeros no le subía la experiencia, ya que se trataba de invocaciones creadas por los magos del lugar. Gracias a eso, Song Jinwoo logra detectar y eliminar uno por uno, quedando al final él solo en la mazmorra. Al haber terminado la misión de cambio de rango, le otorga una habilidad de nigromante, es la habilidad de poder controlar a los muertos, complementándose muy bien con la habilidad de subir de nivel que Song Jinwoo tiene, ya que le permite que sus invocaciones suban de nivel junto a él, además de ayudarlo a subir de nivel mucho más fácil, logrando revivir a algunos de los caballeros que había derrotado, pero el que le interesaba más era Igris, el comandante rojo, ya que si lograba controlarlo a él, tendría en su arsenal al guerrero más poderoso que le ayudaría en el combate. Al absorberlo, Song Jinwoo ahora era mucho más poderoso que antes y logrando superar esta prueba que casi le costaba su vida.